Habíamos anunciado ya la semana pasada que este día íbamos a retomar el estudio de la carta de Pablo a los Filipenses. Y ya que han pasado varias semanas desde la última vez que nosotros estuvimos estudiando esta carta, creo que se hace necesario el retomar algunos aspectos generales para que podamos entrar en contexto a lo que vamos a estar estudiando y meditando esta mañana en la sección que nos corresponde. Así que vamos a ir rápidamente a un repaso, recordando en primer lugar que es el apóstol Pablo quien escribe esta carta. Él es quien, guiado por el Espíritu Santo y en representación de Jesucristo como apóstol, envía esta carta a la iglesia que se ubicaba en la ciudad de Colosa. Esta es una carta íntima, llena de amistad, es una carta donde Pablo expresa su cariño por la iglesia. Ahora, no solamente Pablo muestra afecto a través de la carta, sino que también él quería abordar al menos 4 propósitos. Cuando Pablo escribe esta carta, quería abordar al menos 4 propósitos. Y esos propósitos son los siguientes. En primer lugar, Pablo quería agradecer a la iglesia la generosa ofrenda que los hermanos reunieron y enviaron a Pablo cuando él se encontraba preso en Roma. Y esto lo enviaron por medio de Epafrodito, uno de los diáconos, uno de los mensajeros de la iglesia, que recorrió 1.300 kilómetros aproximadamente para poder llevar esta ofrenda. En segundo lugar, también Pablo tiene que explicar la razón por la cual envía de regreso a Epafrodito tal vez antes de lo esperado. Y ya vamos a ver un poco más acerca de esto, pero Epafrodito se enfermó gravemente y se preocupó de la iglesia. La iglesia estaba preocupada por él y por lo tanto Pablo envía a Epafrodito de regreso dando una explicación, de esta situación. En tercer lugar, Pablo también, aparte de explicar el regreso de Epafrodito y también agradecer la ofrenda, aprovecha la situación para contarle a la iglesia cómo estaba él, qué es lo que estaba sucediendo en la carta, cómo estaba avanzando el evangelio. Así que aprovecha de hacerle una actualización, un pequeño reporte a la iglesia. Y finalmente Pablo escribe a sus hermanos con esta intención de animarlos, de exhortarlos, de animarles a disfrutar del gozo que produce la unidad y la coinonía en el evangelio. Pablo llama a la iglesia a disfrutar de ese gozo que es resultado de la unidad, de la comunión, de la participación en conjunto, de la predicación del evangelio. Y de hecho, llegado a este punto, necesitamos recordar que el hilo conductor o el tema que une cada uno de los pensamientos del apóstol es precisamente esta frase: la unidad y la coinonía en el evangelio producen gran gozo. Esta es, en una sola frase, el tema central, la idea que recorre toda la carta. Pablo va a hablar de muchas cosas. Está hablando de lo que sucedió en la cárcel, está exhortando a los hermanos, está hablando de ciertas situaciones particulares dentro de la iglesia, pero todo lo que conecta todas estas ideas es esta frase: la unidad y la coinonía en el evangelio producen gran gozo. Así que va a ser importante que tengamos esta frase anotada por allí en la mente, memorícensela, va a ser bueno. En esta gráfica nosotros estamos ya avanzando bastante, hemos pasado por acá, esto fue lo último que vimos y ahora nos encontramos en este punto. Filipenses capítulo 2 del versículo 19 y se extiende hasta el capítulo 3 versículo 21. Así que, habiendo recordado estas cosas, vamos a nuestras Biblias, a Filipenses capítulo 2 y vamos a leer específicamente del verso 19 hasta el verso 30. Vamos a finalizar el capítulo 2. Filipenses capítulo 2, del verso 19 hasta el verso 30. Voy a dar lectura, ustedes pueden acompañar con sus vistas. Así dice la palabra de Dios. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicias, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades.
porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Vamos a tener un momento de oración. Padre, te agradecemos por cada una de las instancias que hemos tenido esta mañana de orar a ti, de escuchar tu palabra, de cantar verdades que tú nos has dejado en ella. Y te agradecemos también especialmente la oportunidad que nos das a nosotros y a los niños y a los juveniles que están en este edificio de poder escuchar tu palabra. Ayúdanos a prestar atención, a estar atentos y sobre todo a estar examinando nuestro corazón y también el deseo que tú tienes para nosotros, cada uno en particular, en cuanto a la obediencia. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, que nosotros hagamos esta mañana y también en nuestras vidas? Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como ya he mencionado en otras oportunidades, creo que una muy buena manera de poder llegar a entender el sentido del texto es haciéndoles preguntas al texto. Esta no es la única manera para poder extraer el sentido, qué es lo que estaba diciendo el autor cuando dijo lo que dijo, pero al menos creo que es una muy buena manera, y sobre todo para aquellos que están iniciando un estudio bíblico de esta carta o están leyendo cartas de Pablo sobre todo, es bueno hacerles preguntas al texto. Y como ya es habitual, la primera pregunta que le hemos hecho al texto y a cada una de las secciones es: ¿qué está haciendo Pablo en estos versos? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está diciendo? Por ejemplo, ¿acaso está Pablo enseñando alguna lección cristiana? ¿Está enseñando el apóstol? ¿O está respondiendo alguna pregunta, así como lo hace muchas veces cuando escribió a la iglesia en Corinto? ¿Acaso Pablo recibió preguntas de la iglesia y ahora está respondiendo preguntas? ¿Acaso Pablo está demostrando una verdad, así como lo hace cuando escribió la carta a los Efesios? ¿O está recordando algo tal vez? ¿O está orando a Dios, como Pablo lo hace muchas veces en sus cartas cuando comienza cada una de ellas? ¿Acaso está pasando de un tema a otro? ¿Está exhortando a sus hermanos? ¿Está recomendando a algunos? ¿Qué está haciendo? Esa es la pregunta. ¿Qué está haciendo Pablo en estos versos? Bueno, la respuesta, hermanos, es que en general Pablo está haciendo tres cosas en estos versos. En primer lugar, creo que es obvio que Pablo comienza pasando de la sección de exhortaciones, esa sección que comenzó en el verso 27 del capítulo 1 y que se extendió hasta el verso 18 del capítulo 2. Pablo está pasando de esa sección de exhortaciones para dar lugar a una breve explicación acerca de las prontas 3 visitas que llegarán a Filipos. Y estoy hablando específicamente de la pronta visita de Epafrodito, lo que sale señalado en el versículo 25 al 30, la visita de Timoteo, del versículo 19 al 23, y finalmente la visita de Pablo, que es lo que vemos en el versículo 24. Así que, hermanos, en primer lugar, este es el giro que básicamente está haciendo el apóstol respecto a lo que estaba diciendo antes. Está pasando de las exhortaciones ahora a dar una breve explicación sobre la próxima llegada de Epafrodito, Timoteo y también la suya a la ciudad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y en contexto también de estas visitas, Pablo toma tiempo para especificar cuáles son las razones por las cuales envía a Timoteo y también a Epafrodito. Y esto es algo muy importante dentro del texto, porque esto nos deja ver que las expectativas que tenía Pablo al enviar a sus hermanos eran que cuando los filipenses les vieran llegar, entonces ellos reaccionaran de la manera que Pablo quería que ellos reaccionaran. Y por eso les deja explícitamente allí en el texto por qué los envía. Como hemos leído acerca de Epafrodito, recíbanle con gozo, ¿cierto? Entonces, recíbanle con gozo, y no solamente a él, sino a todos los que son como él. Por eso Pablo, en segundo lugar, explica las razones por las cuales envía a Timoteo y también a Epafrodito. Y en tercer lugar,
Pablo está aprovechando la oportunidad para escribir una breve reseña de cómo fue el servicio de cada uno de ellos cuando estuvieron juntos en Roma. Pablo toma tiempo para escribir esta breve reseña y yo creo que lo hace con el propósito para que los hermanos en Filipos se den cuenta de dos buenos ejemplos de colaboración en el Evangelio. Y sobre todo porque Pablo ha estado hablando desde el principio del capítulo 2 acerca de la importancia de estar unidos en una misma mente, en un mismo deseo, sirviendo al Señor, predicando el Evangelio sin conflictos. Pablo ha estado hablando acerca de esto y por lo mismo se aprovecha de la oportunidad de hablar de Timoteo y Epafrodito como dos buenos ejemplos, como colaboradores que participan en el avance del Evangelio. Personas que están viviendo en conformidad a la vida que tienen en Cristo, que están viviendo en conformidad al ejemplo de humildad de Cristo y también en amor práctico en las necesidades. Así que, en resumen, respondiendo a esta primera pregunta, podemos decir que Pablo está, en primer lugar, anunciando la pronta visita de Epafrodito, Timoteo y la suya, está explicando razones por qué envía a Timoteo y a Epafrodito y también está escribiendo la vida de servicio de los hermanos para que los filipenses tengan ejemplo de cómo son los buenos colaboradores que participan en el avance del Evangelio. Ahora bien, antes de continuar con la siguiente pregunta, yo quisiera ayudarles a entender con un pequeño diagrama cronológico cómo es que Pablo está pensando acerca de estas visitas que vienen. Y creo que es necesario porque no es tan fácil identificar qué está pensando Pablo en una primera lectura. No es tan fácil identificar el orden de las cosas que él está diciendo. Así que vamos a poner atención en esto y vamos a ver cómo es que Pablo estaba pensando acerca de las visitas que iban a llegar y también las visitas que iba a él recibir. Y en primer lugar partamos con esto que sabemos. En el momento que Pablo escribe su carta, él se encontraba en Roma. Estaba allí encarcelado esperando su juicio. En algún momento, antes de presentar su defensa delante del magistrado, Pablo recibe a Epafrodito y también recibe la ofrenda que Epafrodito había sido encomendado llevar por la iglesia en Filipos. Sin embargo, Epafrodito no se regresa inmediatamente a la ciudad de Filipos, sino que se queda con Pablo, sirviendo a él, sirviendo en sus necesidades y también sirviendo al Evangelio. Durante ese tiempo que Epafrodito estuvo con Pablo, enferma gravemente, al borde de la muerte inclusive. Pero Dios, dice Pablo, tiene misericordia de Epafrodito y lo sana de su enfermedad, y también Dios muestra misericordia con Pablo para que él no tuviese tristeza sobre tristeza. Ya estaba en una situación delicada, él ya estaba en una situación angustiosa, entonces Dios le sana para que él no tuviera más cargas que llevar sobre la muerte de su hermano. Ahora, luego que se sana, Pablo redacta la carta. Una vez que el hermano ya está sano, él comienza a escribir esta carta que nosotros tenemos, que es la carta de Pablo a los filipenses. Y tal como dice en el encabezado de la carta, en el primer versículo, Pablo se encontraba ¿con quién? Con Timoteo. Pablo estaba con Timoteo. Ya estaban juntos sirviendo al Señor. Ahora, Pablo después envía esta carta con Epafrodito. Una vez que está sano, le envía con esta carta ya redactada, le envía a la iglesia para que esta carta que envía con Epafrodito sea leída en la iglesia y también manda esta carta para que ellos los corrigieran. Cuando se resuelva el juicio, una vez que ya Pablo sepa cuál va a ser el resultado de su juicio, él decide enviar a Timoteo. Así que Timoteo llega después de Epafrodito y después que la iglesia ha recibido la carta de Pablo. Y después de que Timoteo está con la iglesia un tiempo, regresa a Pablo, esas son las expectativas de Pablo, que regrese a él y que le cuente cómo le fue a la iglesia durante ese tiempo que estuvieron con Epafrodito, cómo le recibieron y también qué cambios hicieron, si Evodia y Síntique se arreglaron. Pablo quería saber todas esas cosas. Así que Timoteo va a Filipos, regresa,
con Pablo, le cuenta las buenas noticias y finalmente Pablo, ya ahora que está en libertad, que es su esperanza, entonces va a Filipos para poder saludar a los hermanos. Y como dice ahí en el versículo 25-26 del capítulo 1, poder ser de ánimo y de crecimiento espiritual para los hermanos. Este es más o menos el diagrama cronológico de las visitas que Pablo estaba pensando. Ahora, para poner un poco más de ilustración, vamos a decir lo mismo, pero con monitos, para todos. Entonces Pablo se encuentra encarcelado en Roma, Filipos se entera y decide enviar una ofrenda a Pablo. ¿Por medio de quién? Por medio de Epafrodito. Entonces, bueno, Epafrodito viaja 1.300 kilómetros aproximadamente y llega a donde se encuentra Pablo encarcelado. Epafrodito se queda con Pablo y enferma gravemente, a punto de morir, pero el Señor tiene misericordia. Así que Pablo escribe esta carta y envía a Epafrodito con la carta, ¿a dónde? A los filipenses. Epafrodito llega a la ciudad de Filipos, le pasa la carta a los hermanos y los hermanos empiezan a leer, ahí a orar también. Y si ustedes ven acá, está Evodia y Cinti que están arreglando sus situaciones. Y después llega Timoteo. Ahí dice en el versículo 2:19, espero enviaros pronto a Timoteo una vez que yo resuelva mis asuntos. Entonces la iglesia ya recibió a Epafrodito, ya recibió la carta. Una vez que se resuelven los asuntos de Pablo, envía a Timoteo. Timoteo llega a la ciudad, es de ánimo, de edificación para todos. Y después Timoteo llega a donde se encontraba Pablo. Pablo es animado por las buenas noticias que recibe, y esto es importante, es animado por las buenas noticias, estaba seguro que iban a ser buenas noticias, y después cuando ya todo se resuelva, Pablo iba a poder visitar a la iglesia en Filipos. Ese es entonces el esquema. Y yo creo que teniendo esto bien claro, entonces va a ser ahora muy fácil responder las siguientes preguntas. Por ejemplo, dice así: ¿cuáles son las razones de Pablo al enviar a Timoteo y a Epafrodito? ¿Cuáles son las razones que motivaron al apóstol a enviar a sus hermanos? Y vamos a responder esta pregunta por partes, primero hablando de Timoteo y luego hablando de Epafrodito. Y vamos a nuestras Biblias y vamos a leer el versículo 19. Así dice el versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Ahí está la respuesta a la pregunta. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Pablo envía a Timoteo? La respuesta es súper sencilla. Pablo envía a Timoteo porque quiere ser animado por las noticias que Timoteo pueda traer una vez que regrese de Filipos. Esa es la razón. Y como vamos a recordar un poco en el esquema que nosotros acabamos de ver, la iglesia había recibido a Epafrodito, había recibido la carta, luego llega Timoteo y Pablo tenía las expectativas de que una vez que Timoteo viera cómo estaba la situación en la iglesia y que la iglesia ya haya arreglado estos conflictos, se haya unido, que haya tenido un mismo sentir y que estén participando y gozándose en el Evangelio, Timoteo regresa con Pablo y lo cuenta a Pablo y Pablo se anima. Esas son las expectativas que tiene Pablo respecto a esto. Y esto es interesante, hermanos, porque este plan de Pablo de enviar a Timoteo a los filipenses, una vez que hayan recibido la carta y luego que Timoteo regrese con Pablo para contarle cómo va a la iglesia, nos deja ver cuán profundo conocimiento tenía Pablo de la iglesia en Filipos y sobre todo cuán grande confianza tenía el apóstol en la obra que Dios estaba haciendo en la vida de sus hermanos. Pablo no está diciendo, bueno, espero enviar a Timoteo a la iglesia para que una vez cuando regrese entonces yo empiece a escuchar que ojalá ustedes se hayan arreglado y que los problemas... Eso no es lo que dice. Él dice, yo quiero que ya vaya Timoteo, les visite y cuando vuelva yo quiero estar de buen ánimo por escuchar lo que Dios está haciendo entre ustedes. Y hermanos, esto nos hace pensar en lo siguiente: tanto conocía el apóstol a sus hermanos y tanto conocía el poder de Dios en ellos que estaba confiado plenamente en que los filipenses al recibir su carta atenderían con obediencia a la palabra del Señor. Así como leemos al principio del capítulo donde dice que
Ellos habían sido obedientes inclusive en su ausencia. Pablo confiaba de que ellos al recibir estos mandatos iban a comenzar a servirse mutuamente, a luchar contra el orgullo, a resolver los conflictos entre los hermanos. Iban a comenzar a trabajar juntos, unánimes, en el avance del Evangelio, en testimonio, en palabra. Iban a disfrutar del gozo que produce la unidad y la coinonía del Evangelio. Pablo confiaba en que los filipenses obedecerían al Señor aún en su ausencia. Y esto, hermanos, además de sorprendernos, debería desafiarnos. A mí al menos me desafía y nos debería desafiar a nosotros como congregación. ¿En qué sentido? En lo siguiente: ¿nos conocemos así como Pablo conocía a la iglesia? ¿Nos conocemos entre nosotros, que no estamos a 1300 kilómetros de distancia? Estamos acá. ¿Nos conocemos así como Pablo conocía a la iglesia y confiaba en la obra que Dios estaba haciendo en cada una de sus vidas? Así como Pablo conocía la obra que Dios estaba haciendo en la vida de sus hermanos, de modo que cuando ellos eran instruidos bíblicamente en algo específico, Pablo sabía que ellos iban a reaccionar correctamente en obediencia. Eso es lo que Pablo sabía. ¿Podemos tener nosotros esa misma confianza? Que cuando hablamos con un hermano que sabemos que no está haciendo las cosas bien, vamos con la Biblia y le decimos: hermano, eso no está bien, ¿el hermano va a reaccionar bien en obediencia? ¿Tenemos ese nivel de confianza entre nosotros? ¿Podemos confiar de que Dios está haciendo una obra y que nosotros estamos luchando contra el pecado? Yo no digo que va a ser fácil, porque no lo es. Cuando hablamos de exhortar a un hermano o que venga alguien y me diga: lo que tú estás haciendo no está bien, mira, esto dice la palabra, eso no se recibe fácilmente al principio. ¿O sí? ¿Cierto que no? A veces es más fácil, ¿no? Pero generalmente nos cuesta, porque hay orgullo en nuestro corazón, porque hay pecado asociado, porque no queremos que nos digan las cosas que sabemos que estamos mal. Sin embargo, la pregunta que podemos hacernos es: ¿tenemos un testimonio, así como el testimonio que tenía la iglesia en Filipos? ¿Tenemos un testimonio de que queremos luchar con el pecado? ¿De que no queremos dejar que el pecado quede allí dando vuelta entre nosotros, sino queremos resolverlo aunque nos cueste? ¿Damos testimonio de que luchamos contra el pecado y seguimos a Cristo? Al menos cuando Pablo envía esta carta, tenía las expectativas y confiaba en los hermanos y confiaba sobre todas las cosas en la obra que Dios estaba haciendo en ellos, de modo que cuando regresara Timoteo iba a regresar con buenas noticias. Ahora, esa era la razón por la cual quería enviar a Timoteo, pero como sabemos, no lo envía inmediatamente. No. Primero envía a Epafrodito, como puesto de avanzada, le envía con la carta. De modo que Epafrodito le entregara la carta a los ancianos y a los diáconos de la iglesia para que la carta fuera leída y los hermanos comenzaran a reflexionar, a recapacitar y, por supuesto, obedecer al Señor. Así que nos podemos hacer ahora la siguiente pregunta respecto a Epafrodito. ¿Cuáles son las razones de Pablo al enviar a Epafrodito? Y ya voy a descartar la idea de que envió a Epafrodito solo para que llevara la carta, ya eso es obvio. Sino cuáles son otras razones por las cuales Pablo envía a Epafrodito a Filipos, además de llevar la carta. Bueno, vamos a volver nuevamente a nuestro texto y vamos a leer del versículo 25 al 28. Ahí se encuentra la respuesta. 25 al 28. Dice así la palabra de Dios: Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, mi colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran gozo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. En cuanto a nuestra pregunta, creo que al menos hay 3 razones por las cuales Pablo envía a Epafrodito de regreso. En primer lugar, porque Epafrodito anhelaba grandemente volver a ver a su iglesia local. Estaba deseoso
de poder verles, y sobre todo después de que se enteró que los filipenses se habían enterado que él estuvo grave, a punto de morir. Por sobre todo, él quería regresar a la iglesia para decirles, estoy bien. Dice explícitamente el versículo 26, porque él, hablando de Epafrodito, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, ese vosotros es la iglesia, y gravemente se angustió Epafrodito, porque habíais, ustedes, la iglesia en Filipos, oído que se había enfermado. Así que esa es la primera razón por la que Pablo envía a Epafrodito, para que él pudiese cumplir este deseo de volver a ver a sus hermanos, de poder decirles, estoy bien, el Señor me sanó. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la segunda razón por la que Pablo envía a Epafrodito es porque sabía que la iglesia en Filipos iba a estar feliz de recibir a su hermano. El gozo que Pablo sabía que iba a producir en los filipenses al ver a Epafrodito es la segunda razón. Así dice la primera parte del versículo 28. Así que le envío, hablando de Epafrodito, envío a Epafrodito con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis. Las expectativas que tenía Pablo al enviar a Epafrodito a su iglesia local era que sus hermanos lo recibieran con gozo, lo recibieran con estima, que valoraran todo el servicio que él ofreció y también para que pudiesen animarle después de que estuvo a punto inclusive de morir. Y finalmente, la tercera razón por la que envía a Epafrodito tiene relación con la tranquilidad que iba a traer ahora a Pablo el saber que Epafrodito ya estaba con su iglesia local. Y por eso dice el versículo 28, la parte final, y yo, dice Pablo, al enviarle con solicitud a ustedes, esté con menos tristeza. Diciendo de algún modo que para él va a ser mucho mejor que Epafrodito esté con la iglesia, que la iglesia reciba a Epafrodito, porque de esa manera su amor por la iglesia y por Epafrodito ya iba a estar en algún sentido más tranquilo, iba a estar menos preocupado por ellos. Ahora, estas razones que nosotros estamos viendo sobre el anhelo de Epafrodito de volver a la ciudad, de volver a sus hermanos, del gozo que iba a producir en la iglesia al recibir a su miembro, y también la tranquilidad de Pablo, estas razones también son bastante interesantes y creo que ameritan al menos algunos comentarios al respecto. Y sobre todo porque, como dijimos, en el capítulo 2, Pablo ha estado hablando acerca del amor mutuo. Pablo ha estado hablando acerca del cuidado de los unos por los otros. Pablo ha estado atacando la idea del egoísmo, del orgullo, diciendo, hermanos, no piensen en ustedes mismos solamente. Eso es lo normal, todo el mundo piensa en sí mismo. Nosotros, los que estamos en Cristo, imitemos el ejemplo de Cristo, quien estuvo dispuesto a descender de la gloria a la tierra para ofrecer su vida a cambio de ¿qué? Pecadores, que no valían en realidad en nada su sacrificio. Y como Pablo ha estado hablando acerca de esto, del cuidado mutuo, de la unidad en un mismo ánimo, del amor recíproco de los unos a los otros, esto que nosotros vemos que estaba sucediendo entre Epafrodito y la iglesia en Filipos es una muy buena ilustración de cómo luce ese cuidado mutuo y unidad y amor recíproco, porque eso era precisamente lo que Pablo quería que se siguiera haciendo, que se siguiera manifestando entre los hermanos. Podemos decir que Epafrodito no regresó a Filipos porque ya estaba aburrido del ministerio. No fue eso. Tampoco Epafrodito regresó a la iglesia porque encontró que era demasiado duro servir al Señor. Casi pierdo la vida, mejor regreso y me quedo en mi casa. No, esas no fueron las razones. Él volvió a su iglesia local por amor a sus hermanos, para dar noticias a la iglesia de lo que Dios estaba haciendo en Roma, de lo que Dios había hecho en su vida, y también porque él quería disfrutar de esa comunión, de ese amor que tiene la iglesia. Y hermanos, así luce el cuidado de un miembro por su iglesia local y de una iglesia local por sus miembros. Así, tal cual. Un deseo por estar con los hermanos, y cuando ese hermano regresa, un deseo por compartir con él. Y solo para hacer un paralelo con nuestra iglesia y guardando las proporciones, quiero que pensemos un poco en las reuniones de oración.
la reunión de oración, cuando nosotros nos juntamos cada miércoles a orar juntos, es una muestra muy práctica del amor que nos tenemos los unos a los otros. ¿Lo había pensado de esa manera? Cuando nos reunimos el miércoles a mitad de semana en un horario que para muchos es un pésimo horario, por el tema de trabajo, porque es de noche, porque tienen que llegar acá en locomoción, etc. Había pensado de que cuando nos reunimos y estamos acá reunidos es una muestra muy práctica de amor de los unos por los otros. Porque esta reunión, a diferencia del culto dominical, esta reunión del día miércoles tiene un carácter muy especial. Y es la oportunidad que nos tenemos como iglesia de poder escuchar peticiones, gratitudes, luchas, dificultades. Algunos llegan acá no queriendo venir. Algunos llegan con un peso tremendo en sus hombros diciendo ¿qué me va a ayudar en esto? Hasta que lo presentan a la iglesia y nosotros comenzamos a orar. Yo me quiero imaginar cómo fue el encuentro entre Epafrodito y la iglesia. ¿Ustedes creen que lo vieron llegar y dijeron, ¿Epafrodito? Ok, que pase nomás. No, yo creo que lo vieron y lo fueron a abrazar. Le dijeron, por favor, cuéntanos algo de lo que viviste. Yo quiero pensar que las reuniones de oraciones, guardando las proporciones, por supuesto, la reunión de oración del día miércoles debería ser algo así. La instancia donde un hermano enfermo puede venir a decir, hermanos, estoy mal. La instancia donde un hermano puede decir, hermanos, ¿saben qué? Gloria a Dios, el Señor me sanó. La instancia donde un hermano puede decir, ¿saben que tengo todas estas cargas? Por favor, ayúdenme a llevarlas. Deberíamos hacernos el hábito y por eso nos animo a que tengamos el hábito y también el compromiso de poder participar los días miércoles a las 20 horas en este lugar para poder orar, para poder acompañarnos, para poder ayudarnos mutuamente, mostrarnos el amor. Bien, sigamos adelante. Sigamos adelante y recapitulando. Ya hemos dicho en la primera pregunta que Pablo explica las razones por las que envía a Timoteo y a Epafrodito y también él escribe brevemente una reseña de cómo fue su servicio a ellos para que ellos pudiesen escuchar buenos ejemplos de cómo es que luce un hermano que colabora en el avance del Evangelio. No es que Timoteo, no es que Epafrodito sean perfectos, no, para nada, pero el testimonio que da Pablo acerca de ellos se constituyen en dos muy buenos ejemplos de colaboradores que participan en el avance del Evangelio. Y para poder guiar esta idea y también nuestra lectura del texto, vamos a hacer la siguiente pregunta. Vamos a hacer la siguiente pregunta al texto. Dice así, ¿cómo es un buen colaborador del avance del Evangelio? ¿Cómo es? ¿Cómo luce un hermano que dice, yo quiero participar en el avance del Evangelio? ¿Qué debo hacer? Esa es la pregunta. ¿Cómo es un buen colaborador del avance del Evangelio? Vamos a mirar el ejemplo de Timoteo y también de Epafrodito y voy a resumir todo en 3 enunciados. En primer lugar, un buen colaborador del avance del Evangelio dispone su vida al servicio de Cristo y a la predicación del Evangelio. Dispone su vida al servicio de Cristo y a la predicación del Evangelio. Y fijémonos, hermanos, en el versículo 1 del capítulo 1 de nuestra carta. Cuando Pablo se presenta, cuando Pablo presenta a Timoteo, dice de él que es un siervo de Jesucristo. Timoteo, un siervo de Jesucristo. Y Pablo está utilizando una palabra que en ese tiempo significaba literalmente esclavo sin derecho. Timoteo, un esclavo sin derecho. ¿Y en qué sentido? Bueno, en el sentido de que en cuanto a la vida cristiana y al servicio a Cristo, Timoteo estuvo dispuesto a vivir según la identidad, la nueva identidad que Dios le ha dado en Cristo. Yo no sé si Timoteo tuvo alguna profesión, yo no sé si estudió para algo, pero estoy seguro, cuando Timoteo se presentaba a las iglesias, no se presentaba como, bueno, yo soy el abogado tanto, o yo soy el ingeniero tanto, o yo soy el profesor tanto, yo trabajo en tal cosa.
Yo soy siervo de Jesucristo. Ahí está mi identidad. Yo soy un esclavo que estoy dispuesto a cumplir los deseos de mi Señor, y ese es Dios. Además, al decir esclavo sin derecho, con esto Pablo estaba diciendo que Timoteo estuvo dispuesto también a abandonar cualquier tipo de ventaja y privilegio con el propósito de servir a otros por medio de su servicio a Cristo. Yo soy un esclavo del Señor. Yo no vengo acá a ser servido como Jesucristo no vino a ser servido, sino que yo vengo a servir a otros y de esa manera servir a Dios. Dicho de otro modo, Timoteo, el siervo de Jesucristo, estaba totalmente dispuesto al servicio de la voluntad de Dios y a disposición de todo cuanto pueda contribuir al avance del Evangelio y al crecimiento de la iglesia. Por eso dice Pablo en el versículo 22 de nuestro capítulo que Timoteo no solamente estuvo con él. No era que Timoteo estuvo ahí nomás. No, Timoteo, dice Pablo, estuvo sirviendo juntamente conmigo en el avance y en la predicación del Evangelio. Por otro lado, Pablo dice de Epafrodito en el versículo 25, fíjense en el verso 25, que Pablo dice de Epafrodito que él era su hermano, que es una clara referencia a la unión familiar que tenían en Dios por medio de la fe en Jesús. Epafrodito, el creyente, él es mi hermano. Y luego dice de Epafrodito que es también su colaborador. Y esta es una palabra que Pablo utiliza frecuentemente para describir a los que trabajan con él en el avance del Evangelio. Él es un colaborador mío, colaborador en esta obra que estamos realizando de predicar el Evangelio en Roma, inclusive en la situación en la cual nos encontramos. Ahora, la palabra griega que Pablo utiliza para hablar del servicio de Epafrodito y de su colaboración tiene la intención de destacar que el trabajo de Pablo y el trabajo de Epafrodito en conjunto produjo un resultado mucho más grande que lo que Pablo pudo haber hecho por separado y lo que Epafrodito pudo haber hecho por separado. No sé si conocen la palabra sinergia. ¿Conocen la palabra sinergia? Bueno, básicamente es la unión de dos fuerzas, produce un resultado mucho más grande que el resultado que podría provocar cada una de sus fuerzas por separado. Por eso la palabra sinergia describe muy bien lo que Pablo quería decir respecto a Epafrodito. Su servicio con el de su hermano produjeron un resultado mucho más grande. Eso es un colaborador. Eso es un colaborador. Él es una persona que está dispuesto a ofrecer todos sus recursos, todas sus habilidades, ponerse a disposición para el servicio de la obra del Señor. Y por eso dice Pablo luego que él es mi compañero de milicias, utilizando este concepto bien militar, mi compañero de milicias, aquel que está a mi lado, aquel que está de frente predicando el Evangelio en un mundo que es hostil. Eso en cuanto al primer punto. Un buen colaborador dispone su vida al servicio de Cristo y a la predicación del Evangelio. En segundo lugar, un buen colaborador está dispuesto a aprender y a servir humildemente. Está dispuesto a aprender y a servir humildemente. Verso 20. En el verso 20, Pablo dice de Timoteo que a ninguno tiene del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por los otros o por los filipenses en este caso. Es decir, lo que Pablo estaba diciendo es que no hay ningún otro colaborador suyo que esté junto a él que tan genuinamente se interese y sienta y tenga la misma pasión que Pablo tiene por la iglesia y por el Evangelio. No hay ningún otro. Y la razón para que Timoteo pudiese, en un sentido, reflejar tan bien la pasión que tenía Pablo es que Timoteo, cuando siguió a Pablo y cuando trabajó con Pablo, él no fue como de esas personas orgullosas que dicen, yo me las sé todas. No. Cuando Timoteo trabajó con Pablo, él estuvo dispuesto a servir y aprender y acompañar a Pablo, no como alguien que dice, ya, pero sí, ya lo sé. Dale, dame más. Ya lo sé eso. No. Timoteo estuvo dispuesto humildemente a aprender y también a seguir el ejemplo de Pablo. En las palabras de Pablo dice que Timoteo sirvió con él como un hijo a un padre
¿Y en qué sentido? Además de hablar de esta unión, de este vínculo que tenían ellos, este afecto, también da evidencia del carácter de Timoteo, que él era un discípulo que estaba dispuesto a aprender, a escuchar el consejo y también a imitar el buen ejemplo de Pablo. Se requiere que un colaborador no llegue diciendo, ok, yo lo sé, ahora tú sígueme. No, un colaborador tiene que ser humilde, tiene que aprender, tiene que saber que tiene que aprender y seguir el ejemplo. Por otro lado, y siguiendo una idea similar, Pablo se refiere de Epafrodito en el verso 25 como un mensajero de los filipenses y administrador también de sus necesidades. Y estos dos adjetivos que Pablo destaca de Epafrodito está dándonos a entender que Epafrodito estaba a disposición, que él estaba dispuesto a ofrecer un servicio, inclusive cuando ese servicio incluía tareas humildes. Y tenemos que pensar lo siguiente: en aquel tiempo las cárceles del Estado no se preocupaban de alimentar o del bienestar de cada uno de sus presos. Quienes tenían que preocuparse de los que estaban encarcelados eran los familiares o los amigos. Pablo estaba en otra ciudad, Pablo estaba encarcelado. Filipos envía una ofrenda con Epafrodito y Epafrodito se queda con Pablo atendiendo sus necesidades, lo cual podía incluir ropa nueva, podía ser comida, podía ser sacar desechos, podía ser enviar mensajes. Por ejemplo, Pablo, necesito mandar un mensaje a tal persona. Aquí estoy, Epafrodito. ¿Se dan cuenta? Una persona que está dispuesta a colaborar en el avance del Evangelio, se requiere humildad, pero también se requiere servicio, disposición, aún en cosas que son pequeñas. No se dice mucho acerca de Epafrodito, pero probablemente era el encargado de las cosas más chicas, de ir, de llevar tal cosa. Finalmente, en tercer lugar, un buen colaborador del avance del Evangelio tiene su vista en las necesidades de los demás, asumiendo el costo. Un buen colaborador tiene su vista en las necesidades de los demás, conociendo el costo, pero también asumiendo ese costo. Vemos que Pablo dice nuevamente en el versículo 20 y 21, hablando de Timoteo: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Verso 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. En este verso Pablo está destacando de que Timoteo tenía algo que era muy poco común. Y sobre todo porque lo normal es que cada una de las personas piense en sí mismo. Entonces Timoteo tenía algo que era muy poco común. Y eso era que tenía un interés genuino por los demás. Un interés genuino, en este caso, por los filipenses. Ahora, lo natural es que cada uno busque lo suyo, dice el apóstol. Pero Timoteo estaba sinceramente interesado por los demás. Y por otro lado, Pablo dice en el versículo 30 que Epafrodito también tenía su vista puesta en los demás, tanto en Pablo como un servidor de él, y tanto en los filipenses, porque recuerden, ¿cuál fue la causa por la cual Epafrodito quería regresar a Filipos? Su preocupación por ellos. Ellos se han enterado que estoy enfermo, yo quiero ir con ellos. Yo quiero ir con ellos a decirle, miren, estoy bien. Esa preocupación, esa visión por los demás también se requiere al momento de plantearse como un buen colaborador del Evangelio. E inclusive sabemos por el texto que Epafrodito se enfermó gravemente. No sabemos cuál fue la causa, no sabemos si fue una enfermedad, pero piensen en esto, en aquel tiempo una enfermedad grave ya era casi signo de muerte. Porque no tenían los médicos que tenemos acá. No tenían la medicina que nosotros tenemos acá. Acá a veces hay una enfermedad que parece como de muerte, pero bueno, gracias a Dios por la tecnología, ¿no? Que termina salvando a un hermano y es como a una persona diciendo, wow, allá un dolor de estómago, algo, una apendicitis, podía ser una causa de muerte. Así que lo que Dios había hecho en Epafrodito era algo tremendo.
Ahora, no sabemos la causa, pero sí sabemos claramente que Epafrodito estuvo dispuesto a exponer su vida con tal de suplir este servicio que los filipenses habían comenzado con una ofrenda. Los filipenses comenzaron reuniendo una ofrenda, la enviaron con Epafrodito, pero habían cosas que habían que suplir todavía en la vida, en la necesidad de Pablo, y Epafrodito estuvo dispuesto a poder colaborar. Así que ante la pregunta, ¿cómo es que un buen colaborador avanza o colabora en el avance del Evangelio? En primer lugar, es alguien que dispone su vida al servicio de Cristo y a la predicación del Evangelio. En segundo lugar, está dispuesto a aprender y a servir humildemente. Y en tercer lugar, tiene su vista puesta en las necesidades de los demás, asumiendo el costo de su servicio. El mejor ejemplo de todo esto es Cristo. Sin duda. Él cumple perfectamente cada una de estas observaciones. Pero cuando pensamos en personas no perfectas, tenemos acá a Epafrodito y tenemos también a Timoteo. Ahora permítanme terminar con dos aplicaciones muy rápidas. La primera se resume en esta frase. Esto es para nosotros. Seamos buenos colaboradores del avance del Evangelio. Ese debería ser nuestro deseo el día de hoy. Ser mejores colaboradores de lo que lo hemos hecho. Siguiendo el ejemplo de Epafrodito, siguiendo el ejemplo de Timoteo, siguiendo el ejemplo de Pablo inclusive, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y en segundo lugar, la siguiente aplicación para nosotros es, seamos una iglesia que tiene en estima a los que sirven al Señor y avanzan el Evangelio de Jesucristo en el mundo. Ya no hablando de cada uno de nosotros en individual, sino como congregación, pensando en cómo Pablo envió esta carta a los filipenses y ellos debían reaccionar. Debemos ser una iglesia que tiene en estima, que valora, que cuida, que colabora con aquellos que han salido al mundo a predicar el Evangelio. Seamos buenos colaboradores de ellos también. Miren cómo termina Pablo en esta sección del versículo 29. Dice el versículo 29, recibidle, ¿a quién? A Epafrodito, recibidle, pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, a los que son como Epafrodito. La semana pasada nosotros recibimos a Alexis, a Damaris, ellos estuvieron con nosotros. Es una familia, una de las tantas familias, pero al menos los conocimos a ellos. Hermanos que estaban dispuestos a servir al Señor. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? ¿Vamos a estimarles, así como Pablo animó a los filipenses? ¿Vamos a valorar el trabajo? ¿Vamos a recibirles con gozo? Y más cercano aún, tenemos entre nosotros al hermano David, la hermana Cristi, su hijo Lucas. Y ellos están sirviendo entre nosotros, acá en la ciudad. Y se están preparando para ir a predicar el Evangelio a Arica. La pregunta es la misma. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros como iglesia? ¿Vamos a ser una iglesia que les va a ayudar, que les va a colaborar, que les va a estimar, que cuando vayan y regresen los vamos a recibir con gozo? Por supuesto que sí, ¿no? Sirvamos a nuestros hermanos, colaboremos con ellos, colaborémosle a ellos, como hemos aprendido en cosas sencillas, en cosas más complejas, como por ejemplo ir, pero también en las cosas sencillas. Así que, hermanos, recibámosles con gozo, ayudémosles, seamos colaboradores de ellos y con ellos, y disfrutemos de ese gozo que produce la unidad y la coinonía, la participación en el Evangelio. Amén. Vamos a orar.